Viene más allá. Puntualísimas, ¿eh? Pues puntualísimas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Tabacalera, promoción del arte. Soy la subdirectora general de promoción del arte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y para mí es un enorme placer presentar hoy este proyecto, Lágrimas Negras, comisariado y organizado, proyectado por Alejandra Corral. Todavía me acuerdo el día que apareció en mi despacho Alejandra explicándome este proyecto que me pareció realmente, no solamente como mujer, sino como persona, algo muy importante para poder tener en este día, justo el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, como todos saben, poder presentarlo aquí en Tabacalera y sumarnos de esta manera a este proyecto tan interesantísimo, un proyecto que cree que el arte puede ser transformador social, un proyecto que se basa en la idea de community art, que luego nos explicarán los ponentes, un proyecto hecho con amor, con cariño, que tiene como resultado final un impactante tapiz enorme que luego veremos, luego inauguraremos, de 2 por 14 metros, una obra que ha sido el resultado de una creación colectiva de ¿cuántas mujeres? 2.245 mujeres, increíble, ¿no? De 46 países, además, diferentes. Bueno, yo no quiero hablar mucho porque van a ser los ponentes de esta mesa los que van a intervenir más largamente, pero me gustaría presentarlos de forma muy breve. Alejandra Corral, que muchos de ustedes ya la conocen, que es la autora y la realizadora artística y directora del proyecto. José María Parreño, con el que hemos colaborado en muchas ocasiones, profesor de arte de la Universidad Complutense de Madrid, comisario de exposiciones memorables, museógrafo y poeta. Agustín García Matilla, que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid, del campus María Zambrano, que no teníamos el gusto y el honor de conocerle, pero en esta ocasión ya creo que va a ser colaborador nuestro, ¿no?, para el futuro. Y finalmente Ana Almarza, que es la representante del proyecto Esperanza, que lucha contra la trata de mujeres en el territorio español, y en la Fundación Amaranta, que lucha contra la esclavitud sexual de niñas en Siliguri, en India. Pues sin más, cedo la palabra a Alejandra Corral. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería dar las gracias primero y antes que nada al Ministerio de Cultura por habernos dado esta oportunidad de estar aquí y por supuesto a ti por haberme recibido, por haberme escuchado y por esta maravillosa oportunidad. A los ponentes también, a José María Parreño, que ha creído desde que me conoció en mi trabajo, a Agustín, que también me recibió a puerta fría en la Universidad de Valladolid, y gracias a él este proyecto se ha podido desarrollar y haber cogido la envergadura que ha cogido, porque si no hubiese sido imposible. Y a Ana por todo el trabajo que hace y que hacéis todas vosotras por las víctimas de trata y contra la trata. Bueno, yo voy a hablar muy brevemente sobre cómo ha surgido este proyecto, cómo se ha llevado a cabo y cuál ha sido la consecuencia o el resultado para mí como artista. Yo desde que empecé en esta profesión del arte siempre me he hecho la misma pregunta, que ¿para qué sirve el arte? Hay muchas explicaciones teóricas, pero a mí, o sea, ¿para qué me sirve? Y a mí me sirve para comunicar, o creo que esencialmente para lo que debe de servir es para comunicar. Lo que pasa es que en la época en la que vivimos hoy en día, la verdad es que lo he llegado a poner bastante en duda, y luego también se tienen que dar la conjunción de muchos factores para que el mensaje que tú quieres transmitir a través del arte en una exposición que hagas en un sitio, por ejemplo, llegue al público, y que una vez que el público se va por la puerta no se le olvide. Y entonces, además, aunque eso ocurra, la verdad es que los artistas muy pocas veces o casi nunca llegamos a ver el efecto que puede crear esa obra en los demás. Si verdaderamente llega el mensaje, de qué manera, eso es una cosa que está fuera de nuestro alcance por lo general. A raíz de la crisis económica, como no recibía ingresos por mi trabajo, la pregunta se hizo todavía más acuciante, y además en esa época yo estaba muy obsesionada con todo el movimiento de la Bauhaus, con la idea del arte para las masas, que me atraía mucho, no solo porque aumenta la capacidad de comunicación del arte, sino también porque lo desmitifica. Y también por un artista
de la Bauhaus, que se llama Annie Albers, que para mí es la artista textil más importante del siglo XX. Bueno, todo esto mezclado en una coctelera me lleva a la idea de ¿y por qué no el arte creado por la masa para la masa? Y de ahí surge Lágrimas Negras. ¿Cómo ha sido posible Lágrimas Negras? Pues ha sido posible gracias a la colaboración de 2.245 coautoras, porque para mí cada una de las mujeres que ha creado su pequeño tapiz, que lo ha hecho con libertad creativa casi absoluta, salvo por los colores, y 4 indicaciones mínimas, son coautoras, gracias a cientos de voluntarios, gracias al equipo de Lágrimas Negras y especialmente a Yolanda Feal, que ha sido mi compañera en todo este trayecto, sin la cual tampoco hubiese sido posible, gracias a asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos, que han organizado talleres por toda España y por fuera del mundo por iniciativa propia en torno al proyecto, gracias a pequeñas empresas, a fundaciones, a la Universidad de Valladolid, al campus de Segovia, María Zambrano y evidentemente a Proyecto Esperanza y Fundación Amaranta, que me han apoyado desde el principio. Todos ellos han colaborado con pequeñas o grandes aportaciones económicas según desde donde uno esté, pero sobre todo lo que han colaborado es con muchísimo esfuerzo y mucho trabajo. Y bueno, para mí es un proyecto de la sociedad civil contra la trata. El resultado ha sido que el proyecto se expone por primera vez en Segovia, en el campus de Segovia, en la Universidad de Valladolid, en junio del 2014. Luego hace una gira, va girando por España y fuera de España, pero hay un momento muy específico donde yo verdaderamente veo el resultado que está teniendo a nivel de concienciación social, que creo que es bastante importante, que es cuando se expone en The Other Art Fair en Londres. Ahí la gente que va, pues no sé si fueron 5.000 personas, gente de todas las edades, todas las nacionalidades, pero todos con un claro interés en el arte. Se sienten muy atraídos por el proyecto, tanto por la envergadura como por la estética, o sea, por el objeto de arte en sí. Y cuando entran dentro del stand y empiezan a mirar el proyecto, nosotros nos acercamos y les hablamos del tema de la trata. Y ahí se produce una metamorfosis absolutamente espectacular. Hubo gente incluso que se ponía a llorar, gente joven que nos pedía que a ver qué podían hacer, que cómo podían colaborar, que cómo podían ayudar. O sea, fue impresionante y eso me hizo ver que verdaderamente este tipo de proyectos sí que comunican y sí que pueden generar ese efecto de transformación social. De hecho, es que lo he visto, o sea, jamás tenía confianza de que eso podía ocurrir, pero jamás pensé que lo podría ver con mis propios ojos. Y la verdad es que eso me ha hecho cambiar y me ha hecho pensar que realmente este tipo de proyecto es muy necesario para acercar a la sociedad a realidades sociales que están escondidas o que no queremos ver y que debemos de ver. Y nada, y espero que lo disfrutéis y que sintáis pues toda esa energía de todas esas mujeres solidarias y que han trabajado para haceros llegar el mensaje. Y nada más. Y muchas gracias por haber venido. Bueno, buenas tardes. Mi tarea aquí, tal y como me ha presentado Begoña Torres, es la del crítico de arte, la de la persona que viene del mundo del arte, y por tanto lo que quiero es un poco establecer la genealogía, es decir, la familia de la que puede proceder una obra de arte tan singular como esta. Quizá incluso poner sobre el terreno hasta qué punto esta creación de Alejandra y de todas sus coautoras, bueno, pues sigue encajando en este apartado que se llama arte contemporáneo y que suele suscitar tantos debates en el público. Es decir, que todos hemos pronunciado, hemos escuchado esta frase de, bueno, pero esto es arte, ¿y por qué es arte? ¿Y esto qué tiene que ver con el arte, ¿no? Normalmente lo decimos frente a un tipo de obras pues muy herméticas, difícilmente accesibles, que no sabemos qué significan ni cuál es, digamos,
su metodología de trabajo, ¿no? Este es el caso contrario, es decir, esta es una obra cuyos materiales y cuya técnica es, bueno, pues tan tradicional como el tejido, que tiene además un mensaje concreto. Cuando nos ponemos delante de una obra y decimos ¿qué significa esto? Aquí nos lo dicen desde el principio qué significa, y quizá la cuestión así más rara desde el principio pues puede ser este aspecto de la colaboración entre alguien que es un artista vocacional, profesional, aunque como dice Alejandra pues no se puede vivir de ello, pero es un artista, y luego pues mucha gente que está en su entorno que no son artistas y sin embargo se han sumado a este proyecto, ¿no? Bueno, si tengo que ponerle palabras a cómo se llama este tipo de creaciones, lo decía antes Begoña Torres, es lo que se ha venido llamando desde los años 70 arte comunitario, en castellano, una traducción directa de community art, que es como nació en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿no? Nació al hilo de una serie de actividades, precisamente de colectivos de artistas, ligados en su momento también, curiosamente, a la reivindicación feminista, ¿no? A grupos que trataban de visibilizar el papel de las mujeres en el arte. Un colectivo que se llamaba Guerrilla Girls, que a finales de los años 70 pues, se preguntaba, por ejemplo, en vista de la cantidad de desnudos femeninos que había en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, cantidad de desnudos femeninos y escasas mujeres artistas, se preguntaban, ¿es que una mujer tiene que desnudarse para entrar en el Museo Metropolitano de Arte? Bueno, esta pregunta irónica y retórica lo que quería poner sobre la mesa es esa diferencia entre las mujeres como objeto de representación y como protagonistas de la actividad artística, ¿no? Este origen, como digo, ligado a la reivindicación feminista en los Estados Unidos de los años 70, tuvo un impulso enorme a raíz de un problema concreto, ¿no? Que fue el problema del SIDA en los Estados Unidos, que no solamente era una epidemia que necesitaba un tratamiento clínico, sino que se convirtió también en una especie de epidemia de marginación social, porque era muy difícil, digamos que, manifestarse como portador de la enfermedad. Eso te llevaba a ser sospechoso de tendencias sexuales o de prácticas sexuales, y se añadía al doloroso hecho de ser enfermo, el doloroso hecho también de ser marginado y de tener que llevar a escondidas ese problema, ¿no? Hubo un artista, Clive Owens, que se planteó visibilizar a través de una idea que fue dar a los familiares de los fallecidos un rectángulo de tela y proponerles que hicieran en ese soporte un homenaje a esta persona que se ha ido. Un homenaje a través de una frase, de unas imágenes, de un recuerdo, y ese tapiz que empezó siendo pues de unos pocos cómplices que unían cada fragmento de tela a otro más, acabó convirtiéndose en un gigantesco tapiz en la tradición norteamericana de los quilt, de los ¿cómo lo llamaríamos? Patchwork, sí, edredones, en fin, collages textiles que ahora es imposible mostrar por la extensión que tiene. Yo me estoy resistiendo todo el rato a poner imágenes porque me llevo fatal con los ordenadores, entonces tengo aquí unas cuantas imágenes que me gustaría poneros, pero antes de que entre en el bucle de no encontrarlas, pues voy a acabar de explicar alguna cosa más. En España esta tradición es muy reciente, tiene pues realmente pocos ejemplos, ¿no? Creo que el proyecto de Lágrimas Negras es, no sé si de los 10 primeros, pero desde luego el que tiene una envergadura mayor, ¿no?
y eso es lo que le hace interesante. También me parece que es interesante el propio soporte, ¿no? Y a esto le quiero dedicar un comentario, ¿no? El textil, ¿no? El textil es un método de trabajo que normalmente no ha sido considerado arte con mayúsculas, ha sido considerado, bueno, pues artesanía, ha entrado dentro de ese capítulo tan indeterminado como labores femeninas. Sin embargo, precisamente por ese carácter marginal, ha sido un medio reivindicado desde el principio, desde la década de los 80, por mujeres artistas que le querían dotar de un estatus mayor, de una categoría artística como tal, ¿no? Textil, tejer, sabréis que texto viene de esta misma raíz, ¿no? Hay muchos términos ligados a la escritura que proceden del tejido, ¿no? El hilo del discurso, el nudo de una narración. Hay una ligazón, como digo, entre tejer y escribir, por tanto, entre tejer y expresarse, enhebrar un discurso, ¿no? Pero no solamente está esta ligazón, digamos, metafórica, sino que también a mí me interesa mucho el hecho de que este AIDS Memorial Quilt, este edredón de los pacientes del SIDA y este tejido de lágrimas negras, crean no solamente un tejido físico, un tejido de urdimbres de algodón, sino también un tejido de vidas y de voluntades. Creo que tan importante como acabar creando una obra material, que ahí está, para que la veamos, está todo este tejido que se ha ido llevando a cabo con su realización. Un tejido de vidas y voluntades que excede la propia obra, que se sitúa en otro ámbito, que se sitúa en el ámbito de la vida real, y que creo que en definitiva es una parte de la creación artística que solemos minimizar. Llevamos muchos años considerando que las obras de arte son objetos que se exponen y que están ahí para ser contemplados, ¿no? Como si el arte fuera algo distinto de la vida, ¿no? Creo que una de las características del arte comprometido de las últimas décadas es que ya no es un tema que se representa, ¿no? No es, con toda mi admiración por la obra, una obra como el Guernica de Picasso, en que un artista cuenta lo que le ha pasado a otros, ¿no? Sino que cada vez más es algo que se convierte en el lugar de cita para que esos otros puedan hablar en primera persona y no delegar su representación en la del artista, considerado como un ser aparte, al margen, con una capacidad especial de comunicación, sino que el artista ofrece sus vías de acceso, de comunicación y de exposición para que los demás hablen a través de él, ¿no? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto estar aquí. Realmente había muchos actos en el día contra el maltrato en Segovia, porque sabéis que nuestra universidad es una universidad que está muy implicada con la propia sociedad segoviana, con todo lo que acontece en esa ciudad y en la comunidad de Castilla y León. Y entonces ha sido un poco el tener que elegir, pues el renunciar a todos los actos que tenemos allí, pero con mucho gusto, porque realmente Alejandra Corral es una artista excepcional, pero también una movilizadora, y no podía dejar de estar aquí en este momento tan señalado. Y lo que hicimos fue el aceptar de antemano el proyecto, puesto que significaba algo con lo que nos identificábamos, ¿no? Que es la universidad tiene que estar presente en todo lo que palpita en la vida, en todo lo que significa el tener implicación y compromiso, ¿no? Y desde siempre hemos tenido una vocación de servicio público volcada a apoyar a los creadores, a los artistas y a todas las personas que trabajan en la cultura. Muchas veces cuando hablamos del servicio público, pensamos que el servicio público es algo abstracto, que pensamos que los medios de comunicación no tienen que ofrecer ese servicio público, que la universidad pues tiene que dedicarse exclusivamente a sus alumnos y a sus profesores y a su personal de administración y servicios, y no. Realmente lo más maravilloso de trabajar en el campo del servicio público es precisamente poder ser de alguna manera
una persona o un equipo de personas receptivas de lo que está sucediendo, de lo que está palpitando en la sociedad, ¿no? Bueno, yo, dicho esto, quería reforzar también muchas cosas de las que ha dicho el propio José María Parreño, que es un maestro de profesores de arte, maestro de alumnos de las facultades de Bellas Artes, de las escuelas de Bellas Artes, y de lo que puede ser la enseñanza y la didáctica del arte, ¿no? Pero yo defiendo siempre, y con mis alumnos defiendo siempre, que tenemos que provocar que en nuestras vidas no haya casualidades, o minimizar esas casualidades y pensar que somos protagonistas de lo causal, de lo que estamos provocando en cada momento. Nuestras vidas pueden ser un cúmulo de acciones que se van encadenando y que nos hacen encontrarnos con la mejor gente, que nos hacen encontrarnos con personas que nos aportan alma, vida y corazón en nuestras propias trayectorias, ¿no? Tenemos que defender la vida y tenemos que defender una sociedad en la que no podemos tener un pensamiento pesimista y fundamentalmente prejuicioso. Y desde que somos niños nos intentan decir que no merece la pena nada, que hagamos nuestra carrera individual y que sigamos un trayecto no solidario con los demás y que no piensen que el mundo lo transformamos entre todos y podemos conseguir utopías posibles si realmente somos solidarios unos con otros. Eso es lo que es el tapiz de Alejandra, eso es lo que es el haber integrado y el haber promovido el trabajo colectivo de tantos cientos de mujeres y además el haber conseguido interesar a las instituciones que tenemos la obligación de apoyar proyectos como este. Podemos plantearnos en esta sociedad economicista que lo importante es lo rentable, pero durante mis 35 años de docencia en la universidad y de desempeñar algunos cargos, lo que he podido descubrir es que lo interesante es saber que si no hay educación, si no hay cultura, si no promovemos la creatividad, no puede haber vida, no puede haber economía, no puede haber sensibilidad. Y por lo tanto, este acto de hoy, como otros muchos, son actos militantes, son actos de activismo, con los que todos tenemos que identificarnos para transformar el mundo, para cambiar la realidad y para pensar que lo que se nos dice en las tertulias de televisión es un anecdotario de unas pocas personas que pasan de una tertulia a otra sin tener realmente un afán por la comunicación, sino más bien un afán por cierta forma de destrucción para que todos sigamos pensando lo mismo y nadie tenga un pensamiento divergente. Ojalá seamos todos militantes, activistas de esa transformación de la realidad que nos lleve a poder transformar el mundo gracias al arte, a la educación y a la cultura. Muchísimas gracias. Bueno, no voy a decir mucho de Micaela porque si alguien está interesado, pues podemos luego decir, pero sí que decir que nació en Madrid, entonces estar en Madrid con esta obra de una persona que tiene para nosotras mucha importancia, pues me parecía interesante también traerla. Micaela es una mujer de fuerte personalidad. El encuentro con Jesús en la Eucaristía y el encuentro con mujeres vulnerables se encontró en 1800 ya con una mujer que había sido víctima de la trata interna aquí en Madrid. La lleva a fundar, ¿no? Tras la visita al Hospital de Dios, María Micaela se conciencia de la situación en la que viven muchas mujeres en Madrid en el ejercicio de la prostitución. Y en 1845, con la primera mujer que se encontró, había sido ya una mujer víctima de la trata interna. Es un problema que ya vamos teniendo. María Micaela nos dice que servir a Dios y trabajar por ellas, por una sola mujer, merece la pena. Y la obra trae muchas mujeres. La congregación sigue queriendo dar respuesta a cada una de las mujeres que nos vamos encontrando desde esa misión de liberar, integrar personal y también comunitariamente a las mujeres. Y desde esa visión de estar siempre en la búsqueda, pues la congregación sigue dando y queriendo poner en mesa y queriendo acompañar a todas las mujeres que están, a las que se acerca, que están siendo víctimas de la trata. ¿No? La trata de seres humanos es un delito, es un engaño, es una violación de derechos humanos y es una violencia de género. Y está muy bien que esto sea hoy, el día 25, que estamos queriendo combatir la violencia.
Es un delito que tiene unas acciones, que tiene la de captar, transportar, trasladar, acoger y recibir a una persona recurriendo a unos medios, que es la amenaza, el uso de fuerza, la violencia, otras formas de coacción, rapto, engaño, abuso de poder, abuso de situación de vulnerabilidad, pero para una finalidad, someter a la persona a explotación. ¿Y a qué explotación? A explotación sexual, que es la que nosotros estamos acogiendo al mayor número de mujeres, pero no solo, sino también explotación laboral, explotación para la mendicidad, explotación para actividades delictivas, para tráfico de órganos y para servidumbre. Pero es un engaño respecto al tipo de trabajo que las han dicho que iban a hacer y hacen, respecto a las condiciones del trabajo y respecto al tiempo que pasan en el trabajo. Y es un engaño porque las mujeres ponen la confianza y la ilusión en una propuesta, oferta que les hacen en el país de origen, que se convierte en muy poco tiempo en engaño y en mentira. Mujeres que tienen un proyecto vital, que quieren buscar mejorar su vida, y este proyecto y esta oportunidad la ven convertida en muy poquito tiempo en secuestro de la libertad e incapacidad para decidir. Explotación y condiciones de esclavitud para el enriquecimiento-beneficio de gente sin escrúpulo. El miedo, la desconfianza, la violencia y el maltrato son múltiples. La soledad, la vergüenza, el dolor y la rabia. Y es un sueño que se convierte en pesadilla. Es una violación de derechos humanos. ¿Y a qué derechos humanos? A muchos más, a todos, pero sobre todo al derecho a la vida y a la seguridad, el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad física, a la libertad de movimiento, prohibición de trato cruel e inhumano y prohibición de esclavitud y servidumbre. ¿Y qué hacer, ¿no? Contra qué estrategia utilizar frente a esta violación de derechos humanos? Hay una responsabilidad que es del Estado, que es la de prevenir, proteger y reparar y compensar a las mujeres, a los hombres, a las niñas que han sido víctimas de la trata. Y la primacía sobre todo de los derechos humanos, que es poner a la mujer en primer lugar, evitar que sea una mujer, una persona, una niña revictimizada y tener clara la perspectiva de género. Y la trata es una violencia de género. Más del 80% de las mujeres que son víctimas de la trata, sobre todo para prostitución, son mujeres y niñas. Las consecuencias y las causas de que la trata pues, se dé y siga creciendo es la desigualdad, la discriminación y la violencia. Desde Adoratrices y sobre todo desde los dos proyectos que luego voy a explicar, el Proyecto Esperanza y el proyecto de Siriguri, lo que hacemos es, y también un poco enganchando a lo que María Micaela nos ha dejado a lo largo de la historia y que las hermanas lo han ido manteniendo y hoy se lleva a cabo en todos los proyectos de Adoratrices, es poner a la mujer en el centro de su proceso. La mujer es la protagonista, que el acompañamiento y el seguimiento sean individualizados, que sea capaz de hacer y elaborar un proyecto personal. Volvemos al tema de la confianza y al tema de la libertad, y un trabajo en red y en colaboración. Por eso cuando Alejandra se acercó aquella mañana a Proyecto Esperanza con los hilos y los cañones, ya veíamos la obra, ya la veíamos. Entendíamos que trabajar en colaboración, trabajar en red y trabajar con otros es lo que va a hacer que la sociedad se transforme, que las relaciones vayan cambiando. Uno de los proyectos que se van a beneficiar ya se está beneficiando, porque desde el minuto cero que Alejandra nos planteó la obra y que ya en la casa las mujeres empezamos a hablar y que ellas empezaron a ver que pueden ser también artistas. Yo le decía a Alejandra, qué bueno luchar contra la trata sin poner imágenes de estas que estamos acostumbradas a ver. Qué bueno luchar contra la trata con el arte y en positivo. Qué bueno decir a las mujeres que son co-creadoras de una historia. Qué bueno es poner sobre la mesa el problema, que las mujeres lo entiendan, que podamos decirlo a la sociedad, pero sin esas imágenes
que nos duelen a las personas que las vemos, que estamos trabajando con ellas, y que a ellas cuando las ven en televisión dicen, esto no puede ser. Qué buena idea, Alejandra, el que desde lo positivo, desde el arte, desde la cooperación, desde la colaboración, queramos transformar la sociedad, transformar las relaciones. Pues Proyecto Esperanza es uno de los proyectos que tiene la congregación. Nace en 1999, está en Madrid la sede, pero estamos atendiendo a mujeres que a nivel nacional nos están diciendo. La misión de Proyecto Esperanza es promover los derechos humanos de las mujeres que han sido víctimas, pero también la de sensibilizar e informar de esta forma de esclavitud. Por eso, una vez más, gracias, el estar aquí, el poner esta tarde en la mesa de esta forma tan bonita y este problema. Los cañamazos son de todo el mundo. O sea, la violencia no es una cosa que esté en un lugar a unas mujeres con una edad, con una... No tiene que ver. Y esta es la obra que desde los distintos proyectos de adoratrices, desde muchas... Aquí en esta sí que bastantes mujeres de las que han cogido... En esta sí, en la grande no, pero en esta no todas tampoco, pero sí que en estas 20 hileras, en estos cañamazos, más de 2000 horas de trabajo colectivo, ahí sí que está la vida. Y ver esto y decir, luchar contra la trata desde aquí es bastante más animoso y bastante más transformador que cuando vemos esas imágenes de mujeres con cadenas, zapatos de tacón, bueno, esas imágenes que no nos gusta tanto ver. Y la obra yo sí que os pediría, ¿no?, que os pusierais a ver detrás de ella y dejarais de sentir lo que la obra dice en sí, que dice muchísimo, hay mucha energía, mucho dolor convertido en creatividad. O sea, la resiliencia es ese dolor convertido en posibilidad. Entonces la obra es esa posibilidad de transformar la sociedad. Y desde Fundación Amaranta y desde Proyecto Esperanza, pues muchas gracias, y sobre todo muchas gracias en nombre de cada una de las mujeres que están siendo atendidas y acogidas en el proyecto.